La verdad que celebro profundamente que podamos estar reunidos en esta presentación del libro. Muchas gracias a Cadar por la invitación. Y decía que celebro la reunión porque la verdad que celebro a los luchadores como Hilda Molina, que digamos han tenido la valentía y han tenido el coraje para, en ese estado opresivo que es hoy la República, es decir, en ese estado opresivo que es hoy Cuba, poder alzar la voz y hacer digamos, los cuestionamientos desde adentro del régimen, que seguramente es mucho más difícil que hacerlo desde afuera. Lamentablemente, lo que no podemos celebrar es que en los ámbitos públicos en los cuales nuestro país tendría que garantizar el derecho a la palabra, el derecho a la reunión y el derecho a expresión, algunas veces se vean sacudidos por demostraciones de intolerancia, como lo que ocurrió en la Feria del Libro los otros días. No fue un caso aislado, poco tiempo después también hubo otra manifestación con la presentación de un libro que no era del agrado del gobierno nacional hoy en nuestro país. Pero bueno, esas son lamentablemente las políticas o las ideas o los modos de llevar adelante el accionar político que tiene Argentina por estos días. Días en que vivimos una verdadera paradoja, ¿no? Estamos en Argentina a poco de celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo, una revolución que sin dudas fue una revolución gloriosa, una revolución liberadora, una revolución que sacó al continente americano de los años de atraso que llevaba luego del descubrimiento por parte de España. Y también tenemos que hablar de una revolución que es todo lo contrario, de una revolución que no ha sido ni libertadora, ni ha sido positiva, ni ha sido inspiradora de nada, sino todo lo contrario, ha llevado a Cuba y a otros países de América Latina, como en un ratito vamos a ver, a situaciones que se podría decir perfectamente que están emparentadas con el más rancio colonialismo, ¿no? Que es el colonialismo de las mentes. Es decir, nosotros tenemos en Cuba una situación en donde se aprecia y se puede palpar la restricción a la circulación, la restricción a la libertad de pensar, la restricción a la libertad de reunirse y de expresarse, pero lo que no se palpa y lo que no se ve, creo que es lo más grave que está ocurriendo, que es esa colonización del espíritu, la colonización del alma. De alguna manera, todo lo contrario de lo que la propia revolución en su momento se había propuesto y había manifestado, y que incluso yo, revisando algunos diarios de la época, encontré muchos argentinos de buena fe que apoyaron allá por el 58-59 lo que era el movimiento libertario de Fidel Castro y su grupo, cuando hicieron la avanzada y finalmente consiguieron la revolución. Es una palabra bastardeada, revolución, ¿no? Tenemos la Revolución de Mayo, que la estamos celebrando en pocos días más, el 25, 200 años de independencia de la República Argentina, o de comienzo del camino a la independencia, que finalmente fue el 9 de julio del 16, y tenemos por el otro lado un ejemplo de una revolución que es todo lo contrario, ¿no? Que va en contra de esa mística, de esa pasión, y que tiene en algunos personajes en la isla de Cuba a grandes próceres y a grandes mártires. Nosotros en la Revolución de Mayo tenemos los nuestros, los que se impusieron no solo por las armas, sino que también se impusieron por el uso de la palabra. Hoy hablamos de Mariano Moreno, por ejemplo, como una persona que luchó desde las ideas y ha tenido la relevancia y el reconocimiento histórico y político que su figura se merece. Pero en Cuba, lamentablemente, hay una enorme cantidad de gente que son héroes anónimos, que son aquellos que, al menos por hoy, tal vez en el futuro sean reconocidos, no pueden trascender más allá de lo que son los movimientos de oposición que actúan casi clandestinamente. Una de esas personas que yo considero inspiradora, que yo considero un héroe por hoy anónimo, ¿verdad? Un mártir de la revolución, es Pedro Luis Boitel, que es, como bien señalaba recién Gabriel, uno de los casos tal vez más emblemáticos, ha habido otros por supuesto, pero emblemáticos, de aquellas personas traicionadas por la propia revolución, que luego son perseguidas, acalladas, encarceladas, torturadas, y finalmente, en un acto de gran dignidad, estas personas entregan y ofrendan su propia vida en aras de la causa. Pedro Luis Boitel fallece luego de una huelga de hambre en prisión y después de haber sido digamos, torturado y
aliado en lo que fue, digamos, uno de los casos más graves de violación de los derechos humanos. Pero no fue el único. Recién recordaba Gabriel el caso de los presos del año 2003, los 75 presos políticos, entre los que se encontraba también Orlando Zapata Tamayo, que es el último, al menos por ahora, esperemos que sea el último también, de las personas que ofrendan su vida y la entregan como un modo de mensaje al resto del mundo sobre lo que significa vivir en una dictadura. Y yo creo que esa es la enseñanza que muchos de nosotros tendríamos que tomar, aquellos que pensamos que tenemos consolidado un estado de cosas, creemos que tenemos definitivamente incorporado un sistema de libertades, pero que lamentablemente uno tiende día tras día a ver más síntomas y más señales que van en el camino equivocado, que van en el camino incorrecto. Yo me había notado algunas cuestiones que me parecían centrales y que me parecían preocupantes acerca de los climas políticos que se van instalando en las sociedades. No me cabe ninguna duda que en Cuba determinado estado de cosas se ha permitido o se ha posibilitado a partir, digamos, de un férreo control, de un aparato militarista, de una estructura económica absolutamente ineficiente que hace que mucha gente tenga que depender del Estado. Pero sería interesante ver cuán lejos estamos otras sociedades de América Latina de no caer en esos mismos estados de cosas. Hoy uno puede decir, bueno, parece una exageración, en realidad Argentina tiene, Chile, Brasil, Uruguay y otros países de la región tienen una democracia ya suficientemente instalada, en nuestro caso ya tenemos varias décadas, lo mismo otros países de la región, pero el virus está presente, ¿no? Es como el de la influenza, el de la gripe A, está ahí, es estacional, lamentablemente no lo hemos podido erradicar y las situaciones de violencia se van repitiendo. Vamos a caer seguramente, Gabriel, en contar o en relatar lo que está pasando en otros países de América Latina, pero a mí me parece que, y nosotros que no lo hemos vivido desde dentro de Cuba, seguramente Interbolina lo va a ver mejor, pero situaciones como las que se están viviendo en Venezuela nos hacen pensar que hay un Estado que está avanzando claramente hacia una forma totalitaria de gobierno que tiene que ver con esta suerte de falta de independencia definitiva, ¿no? Hablaba yo de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo fue un momento en la historia de nuestro país que después se replicó en otros países de América Latina, en donde nos liberamos de un determinado estado de cosas. Pareciera que algunas sociedades permanentemente vuelven o transitan el camino en contrario, desandan el camino de aquellas revoluciones que fueran liberadoras y vuelven a ensayar los modelos de opresión y de totalitarismo. Hoy Venezuela está incorporando adiestramiento, por ejemplo, militar de militares cubanos, ¿verdad? Y tal vez hace 10 años nadie lo hubiera pensado en Venezuela, ¿no? Hubiéramos pensado que el camino de Venezuela podía ser un camino más virtuoso a partir de cierta solvencia económica que le da su modelo económico basado en la exportación de petróleo, y sin embargo Venezuela hoy, con sus permanentes ataques a la prensa, a la propiedad privada, directamente al que piensa distinto, tenemos el caso de una jueza que hoy está encarcelada, tenemos el caso de las cadenas de televisión que han sido cerradas, los periodistas que han sido callados. Venezuela hoy va hacia un modelo parecido, si no igual, al que se vive en Cuba.